Listo. Bueno, chicos, entonces, como les decía, yo me presento, soy Mariana Gómez y voy a ser la docente pues que los va a estar acompañando en estas dos clasecitas. Eh, Voy a presentarles el módulo, o bueno, tengo una breve presentación. Quiero que cualquier duda o inquietud que tengan me la hagan saber y pues así resolverla de la mejor manera, porque pues recuerden que solo son 2 semanas, entonces la idea es fluir de la mejor manera posible. ¿Listo? Voy a presentar por acá. Ok, ¿ven mi pantalla? Sí, señora. Listo. Es este. Bueno, iniciamos clase a las 8:44 prácticamente. Es esta. Entonces, bueno, como les decía, son las técnicas de estudio. Para ustedes, ¿qué son técnicas de estudio? ¿Qué conocimientos tienen sobre ello? Profe, lo que, pues yo no tengo conocimiento, lo que he leído, hasta allá está el artículo y las resoluciones, ya pues lo he ido comprendiendo. Sí, ok. ¿Qué has ido entendiendo de esto? ¿Qué vamos hasta Profe, el pues ahí momento lo comprendido? que más me llamó la atención fue el decreto de el 1443 de 2014, que es donde eh, dieron la disposición de la implementación del sistema de gestión de la salud, de la seguridad y salud, donde la que más Ok. ¿Implementaron alguno me de las técnicas de estudio para comprender mejor el texto? ¿No? Bueno, ese de las normas es un tipo de actividad que realicé para que implementáramos una de las técnicas, ¿cierto? Podían elegir cualquiera de las técnicas. No, mentiras, vamos a revisar bien. Pero entonces, la idea de ese texto era implementar una de las técnicas y tratar de comprenderlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque a veces sucede que hay términos que nos cuestan comprender, que nos cuestan recordar, y ya con estas técnicas de estudio lo que hacemos es comprenderlas mucho más fácil. Entonces, como les decía, son técnicas de estudio. Ya tenemos algo y dice, el éxito de las técnicas de estudio se basa en el orden, la constancia y en la creación de hábitos. O sea, las técnicas de estudio en sí son una base, ¿cierto? Pero si nosotros no somos disciplinados, si nosotros no ponemos como ciertos límites, si no ponemos de nuestra parte, nos va a costar mucho más el aprender un tema. ¿Qué más? Digamos que yo puedo tener mucha disposición de aprender, pero si no establezco un horario, no va a haber un orden en mi vida, ¿cierto? Y para todo necesitamos un orden, para todo necesitamos sacar un momento, eh, si queremos pues resurgir, salir adelante, siempre sacar un momento para lo que realmente nos interesa, que en este caso sería el estudiar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de aprender estos métodos de estudio? Lo bueno de aprender los métodos de estudio, pues los diversos métodos, porque si pudieron ver la guía, pues sabrán que hay muchísimas formas de aprender. Entonces, entre pues estas permite comprender mucho mejor, ya que cada técnica está como pensada para poder absorber al máximo los conceptos a estudiar. También ahorrarás tiempo porque después de que encuentres como ese método de estudio que más se adapte a ti, vas a ver que vas a comprender las cosas súper fácil, que a veces nos sucede que leemos y volvemos a leer un tema y llega un momento en que nosotros decimos, no, de qué es que se trata esto, ¿cierto? O sea, no comprendo nada. Pero ya cuando encuentras un tipo de técnica
que se asemeja a la forma en la que aprendemos, porque todos aprendemos de maneras diferentes. Algunos somos muy visuales, otros somos de asociar, otros somos como más de imágenes, ¿cierto? Entonces, lo primero para esto es aprender a conocernos. Yo creo que vieron la primera actividad, ¿cierto? Me imagino que esa ya la realizaron. ¿Sí? ¿Me escuchan? Y profe, la verdad, hacer la tabla de horarios y eso es como la organización de uno. Es la organización de uno. Pero en sí la primera, digamos que hablábamos de lo que es el reconocimiento, ¿cierto? Entonces ya vamos para ese punto. Bueno, y otro de los puntos importantes o de las ventajas chéveres es que automatizarás el proceso de estudiar. ¿Por qué? Porque al dominar esas técnicas, pues no tendremos como que sobrepensar, ¿sí? Ya tenemos un caminito, ya va a ser muchísimo más fácil llegar a la comprensión. Entonces el ejercicio, a ver, vamos a socializar entre todos. ¿De qué manera aprendemos? ¿Quién empieza? Los quiero escuchar a todos. ¿De qué manera aprenden? Por ejemplo, John Edison, ¿cómo aprende? Profe, la verdad, pues yo la lectura he tenido poca comprensión, pero Sí, ahorita lo que ya he socializado en las técnicas de estudio, que es bueno uno hacerlo pues en grupo o solo, pero con buena disciplina. Eh, ¿Qué pasa? Que ya toca hacerlo uno no a la manera que venga el módulo, sino a la manera de uno. O sea, ok, el tal cual no tiene que ser a la perfección del módulo, sino como uno se pueda expresar de la mejor manera para entenderlo mejor. ok. Pero digamos tú, ¿qué método usas? ¿Tú lees y vuelves y lees y vuelves y lees? ¿O tú tratas de asociar algo? ¿O tú buscas ejemplos extra? ¿O cómo haces en sí? Profe, yo trato como de relacionar algo con el tema. Ok, Entonces me enfoco en el tema o hago, por ejemplo, hago un video, me imagino un video, entonces voy a creando el tema y ahí voy socializando el tema, el texto, digo, perdón. ok, entiendo. Gracias. Luisa, ¿de qué forma? Pues no, profe, yo aprendo, no sé, como con más con prácticas, como practicando más. Pero digamos cuando son textos pesados, ¿cierto? Cuando es algo muy teórico, ¿de qué manera aprendes tú un concepto? ¿Qué haces para poder comprenderlo? Analizando bien. Ok, tratas de analizar. Si hay palabras que no comprendes, ¿cómo haces? Pues, por ejemplo, si las palabras no las comprendo, yo intento como buscar en Google a ver qué significa o algo como para buscar, ¿sí? ¿Qué trata de comprender esa palabra? Ok, tú tratas de buscarle un sentido. Buscar un sentido. Listo. Teresa. Bueno, ya a mí para el aprendizaje me gusta mucho leer y investigar para complementar lo que me dan en la guía o lo que da el maestro. A mí me Sí, gusta más investigar, escribir mucho para poder saber y como analizando las cosas. investigar y escribir. O sea que tú normalmente lees y tomas apuntes. Sí, Ok, esa es una buena estrategia. Y gracias. escribir. Igual, yo les voy a decir por qué les hago esa pregunta, ¿cierto? Y Juan Diego, ¿de qué manera aprende? Pues a mí me gusta ir leyendo y anotando o tachando lo que me interesa. Ok. Bueno, en sí yo les pregunto porque eso está muy relacionado a la forma
en que nosotros actuamos, ¿cierto? En la forma en la que vemos la vida. Y la idea no es uno forzarse a tener una técnica y que nada que ver con nosotros, sino encontrar la técnica que más se acerca a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? No me refiero pues a que siempre vamos a estar en esa zona de confort porque debemos de salir de ella, pero sí mirar qué habilidades tenemos que nos puedan acercar a una técnica pues ideal, por así decirlo. Un ejemplo, yo soy muy visual, ¿cierto? Pero me cuesta comprender mucho conceptos. Yo para lo teórico podría decir que soy pésima, pero asocio mucho con la práctica. La práctica es la que me ayuda a mí a comprender. Entonces, en ocasiones hay palabras que nada que ver con la práctica, ¿cierto? Que uno dice, no, pues ¿cómo pongo en práctica este concepto o algo? Y me toca asociarlo con una imagen, con algo visual. Mágicamente pueden ser cosas que no tienen nada que ver con la otra, ¿cierto? Pero yo veo, digamos, una vaca y puedo pensar con esa vaca en, no sé, en un concepto de tecnología o algo así, porque es la forma en la que yo aprendo. Entonces, cuando busco una técnica de estudio, voy a buscar algo que tenga que ver con la asociación, que no sea solo conceptos sueltos, sino que tenga colores, que tenga imágenes. ¿Por qué? Porque es la forma que se acerca pues a mis habilidades, ¿no? Lo mismo para ustedes. Si ustedes sí son muy de conceptos, muy de escritura, casi no de colores, entonces pueden buscar una técnica que sea pues más bien de apuntes, que sea de pronto un diagrama, que hay muchos acá en el programa. Bueno, por acá hay otra preguntita. ¿Planifican un proceso antes de aprender un conocimiento? Y en ese planificar me refiero a si tienen un paso a paso, como, ay, voy a leer primero un poco, luego voy a sacar tales apuntes, voy a ir, ¿cómo es que se dice? Subrayando. O simplemente leen y lo que salga de esa primera lectura. Los escucho. Yo sí planifico porque yo primero leo el documento para como saber de qué se trata. Luego me voy enfocando en lo que más me va interesando, voy subrayando, voy copiando y voy analizando. Ok, bien. Eso es importante. Igual como les decía, pues no todos lo realizamos de la misma manera porque somos seres diferentes, ¿cierto? Todos aprendemos de maneras distintas, por ende actuamos de maneras distintas. Pero pues es una buena técnica. Elogiar primero, ¿cierto? Como para tener una idea de qué voy a leer y ya luego ahí sí empezar a leer con toda, tomando apuntes, subrayando. Bien. ¿De qué otra manera? ¿Quién más planifica el proceso? ¿Nadie más? Bueno, parece que nadie más, chicos. Ese es un punto muy importante. El planificar el proceso y aparte que cuando vamos a planificar estamos diciéndole, por así decirlo, ¿cierto? Valga la redundancia, al cerebro que vamos a tener que prepararnos para algo, ¿sí? Entonces estamos anticipando al cerebro para qué, para estar con total energía y total disposición de aprender. Cuando nosotros llegamos y cogemos un texto de una y empezamos a leerlo así porque sí, terminamos pensando en los pajaritos, terminamos pensando en qué comí anoche, en qué voy a hacer este fin de semana. Entonces la idea es asociarlo, bueno, empezar a asociar el cerebro como irle metiendo de que vamos a leer algo, de que lo vamos a hacer de tal manera, de que le vamos a dedicar tanto tiempo y así el cerebro va a estar pues ya como que preparado para todo el proceso que vamos a llevar. Vamos a estar más abiertos a aprender. ¿Listo? Para los que Sí, no lo profe, planifican. así Importante es, pues, ese paso es esencial. profe, yo otra que practico para planificar algo es comer bien, estar descansado, eh, con la vejiga vacía, porque si no, así uno no trata de lograr un buen pensamiento.
Bueno, acá entra un factor importante que tú nombraste, y eso no solo es para estudiar, sino para la vida diaria, ¿cierto? Nos lo dicen cuando sacamos la licencia de conducción, nos lo dicen cuando estamos trabajando, y lo sabemos para la vida diaria. Cuando la mente está cansada, cuando el cuerpo está agotado, cuando la mente está triste, ¿cierto? Cuando tenemos problemas, no funcionamos igual. Entonces, por más que nos queramos esmerar, si el cuerpo está agotado, si tenemos hambre, si no estamos cómodos, si estamos tristes, si no somos capaces, no tenemos la capacidad de controlar esa emoción, no, pues vamos a perder el tiempo tratando de comprender algo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado para ello, ¿cierto? Porque el cuerpo lo que te está pidiendo en ese momento es descansar, te está pidiendo comer, te está pidiendo tiempo. Entonces también tratar, era lo que hablábamos, los límites, tratar de sacar como un espacio y saber que en ese espacio voy a tratar de dar lo mejor de mí, estar tranquilo y estar preparado para ello. Bueno, por acá otra. ¿Qué tiempo le dedicas a un tema al momento de querer aprenderlo? O sea, ¿qué tan dedicados son ustedes para querer aprenderlo? ¿Lo leen y lo descartan de una? ¿O lo que decía Teresa que pues sí, como que primero ojeaba, luego empezaban a sacar apuntes? ¿O con qué afán utilizan, no, perdón, qué tiempo le dedican en sí al tema? ¿Solo el que sobra o realmente sacan tiempo importante para ello? Profe, yo digo que si es un solo tema, hay que dedicarle el mayor tiempo que se pueda. Ok. Si es uno solo, porque ya son varios, ahí sí se complica más. Bueno, en Que se este caso alarga es más. porque me imagino yo que todos trabajan, ¿cierto? Y si no trabajan, pues tienen otras responsabilidades. Y entonces ahí entra el problema del tiempo. Uno comprende que hay otras cosas, que necesitamos trabajar, que necesitamos descansar, pero si estamos estudiando, obviamente necesitamos buscar el espacio necesario para eso. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para algo y si lo hacemos de forma mediocre, entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir luego? O sea, no es estudiar por estudiar, sino estudiar para aprender realmente, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eso, tienes mucha razón, porque el tiempo influye mucho. Pero siempre lo que les decía de las prioridades, si a, pues si a uno le gusta y si uno quiere resurgir o salir adelante, uno hace lo posible, ¿cierto? Por dedicar un poco de su tiempo y hacerlo de la mejor manera. Entonces, sí, como cuando es una materia, me imagino yo que les queda muchísimo más fácil porque no es tanta la carga laboral. Cuando son varias y tenemos trabajo y familia y muchos otros aspectos de por medio, se complica un poco más, pero se puede. Yo sé que se puede. Listo. ¿Realizan lectura en voz baja o en voz alta? Voz baja. En la mente. En la mente. ¿Alguien realiza lectura en voz alta? Voz alta, Ok. voz alta. Teresa me dijo que en voz alta, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Y John. O John ya me respondió no. No Profe, pues la verdad, yo antes leía en mi mente, pero ya empecé a vocalizar y eso, y empecé ya a grabarme más los textos. Ok, Es la única forma. Así en la mente es más difícil grabar. ok. Esas personas que me contestaron en voz baja, ¿qué tanto comprenden cuando leen así? Y digamos, ¿se distraen o no se distraen cuando leen en voz baja? No, yo me distraigo más cuando leo en voz alta. ¿Por qué? No sé, no siento concentración. Ok. Y Juan Diego, A mí también me pasa igual. entiendo. ¿Y qué pasa con Teresa y con John? ¿Les pasa lo contrario? Yo puedo leer de las dos maneras y igual comprendo, pero me gusta leer más en voz alta para poder vocalizar, porque
de pronto está alguien y me puede corregir en ciertas cosas. O sea, Uno si lo mismo haces también escucharse, como buscando otro aprendizaje extra. sí, y además uno mismo escuchándose, como decía Edison, uno va como guardando más el concepto de lo que está leyendo, de lo que quiere hacer. Ok, entiendo. Bueno, yo digo que eso es muy relativo, ¿no? Podemos ver acá dos de dos, dos en voz baja y dos en voz alta. Se me hace un poco extraño, la verdad, que digan que se desconcentran más en voz alta, porque son pocas las personas que lo dicen. Por lo regular, uno se desconcentra más fácil en voz baja. Y más si tenemos de pronto déficit de atención o algo así por el estilo, es muchísimo más complicado. A mí me pasa que cuando yo leo en voz baja, yo empiezo a leer el texto y de la nada ya estoy pensando en qué voy a hacer este fin de semana. O sigo leyendo y de la nada como que se me viene un pensamiento de qué hice ayer. ¿Por qué? Porque normalmente como pensamos, pues pensamos en silencio, entonces cuando tú lees como que así en voz baja en la mente, es más fácil de que las cosas se te enreden, ¿cierto? Cuando lees en voz alta, esa voz es lo que estás escuchando y solo estás pensando en eso, en eso, en eso. Siento yo que se comprende más y pues también está comprobado, pero hace parte de las formas de aprendizaje de cada uno. Entonces, como les decía, a mí me funciona más el leer en voz alta, pero sí conozco personas que en definitiva no. Según estudios, leer en voz alta ayuda muchísimo más por lo que es la vocalización, por lo que tratas de concentrarte más en ti mismo, ¿cierto? Porque estás hablando contigo mismo. Entonces, cuando hablamos con alguien, tratamos de prestar más atención y el cuerpo y la mente como que trata de adaptarse a eso. Entonces, ese es un buen tip, pero si realmente no les funciona y sienten que antes se desconcentran más, pueden seguir leyendo en voz baja, ¿no? Bueno, voy tomando por acá apuntes, como para ir mirando y conociéndolos un poco más. ¿Toman apuntes o solo repasan los conceptos sin transversalizar? ¿Saben qué es transversalizar? No, profe. ¿Alguien sabe? No, señora. Bueno, cuando hablamos de transversalizar, hacemos referencia al pasarlo, por así decirlo, como al lenguaje que nosotros necesitamos, ¿cierto? O asociarlo a nuestra realidad. Como que asociar varias cositas para poder comprenderlas más fácil, ¿cierto? Sin necesidad de tomar apuntes, sino como que lo leí y, ay, sí, es tal cosa, tal otra, se parece a tal otra, así, y ya, sin necesidad de tomar ningún apunte. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Toman apuntes o se dejan llevar por la intuición, por así decirlo? No, profe, yo la verdad, yo siempre me enfoco en el tema, en lo que debo buscar o aprender. Tú dedicas el tiempo y te concentras en eso. Sí, profe, porque pues necesito encontrar el resumen correcto, una respuesta correcta. Ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, pasemos por acá. Entonces decía que entraban varios factores al momento de querer como implementar estas técnicas. Y entre estas pues entraba lo que decía John, no John, sí, sí, John, lo que decía John de la comida, ¿cierto? Si el cuerpo está bien, la mente va a estar bien también y vamos a estar preparados para ello. Entonces, entre estas cosas está lo que es el espacio o lugar de aprendizaje. Y es que a veces pasa que llegamos, digamos que llegamos a la casa, ¿cierto? Vamos a imaginarnos esta escena, no sé si alguno la vive, de pronto alguien se siente identificado, pero entonces vamos todo el día al trabajo, ¿cierto? Llegamos pesados, pesados, cansadísimos.
y tenemos que ir a estudiar. Y resulta que cuando llegamos a la casa, llegamos y están discutiendo horrible en la casa y la única parte donde podemos hacernos es en la sala donde están todos discutiendo, ¿cierto? En la sala donde no hay una mesa para poner el portátil, el computador o lo que sea, o los archivos pues que necesitemos, en la mesa donde estamos escuchando los gritos de todos, en la mesa donde están todas las otras personas jugando. ¿Cómo aprenderíamos nosotros? ¿Nos serviría el aprendizaje o la lectura en ese momento? ¿Qué dicen? No, porque uno siempre debe tener un espacio adecuado para estudiar o para trabajar, o mejor dicho, para la actividad que está haciendo. Si estoy en juegos, juegos, si estoy trabajando, es trabajando, si estoy estudiando, es estudiando, y debo tener el lugar y la adecuación. Ok. ¿Quién más dice algo diferente? Profe, pues la verdad es ahí se juega un papel muy complejo porque todos tenemos situaciones diferentes. Es Entonces verdad. debemos acomodarnos al lugar o al espacio que tenemos. Por ejemplo, yo en mi caso tengo una niña de 4 añitos Ujú. y debo estudiar y estar con ella. Entonces, Es difícil. sí, hay Es que difícil porque aprender a trabajar a esa con edad ella. demandan muchísima atención, ¿cierto? Quieren mucho el estar con papi, el estar con mami. Y a veces la atención que ellos requieren es tanta que nos agota también, ¿cierto? No nos permite en ocasiones concentrarnos, el estar pensando como en muchas cosas. Por eso digo yo lo de las situaciones. Sin embargo, es muy importante tratar de dedicar un espacio o de conseguir un lugar donde tú estés en calma, por lo mismo que les decía ahora. Porque si ustedes llegan a estudiar y tienen miles de cosas malas acá en la cabeza, por más de que lean, no van a comprender. ¿Por qué? Porque la mente va a estar en otro lugar, no va a estar ahí sentada con usted aprendiendo, sino que va a estar donde están esos problemas. Entonces no es la idea, ¿cierto? Es como lo decíamos para la vida, para el trabajo, todos los problemas se quedan en casa o se quedan fuera, ¿cierto? Pero cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando o estamos haciendo algo realmente importante para el cambio de nuestras vidas, sí o sí tenemos que tratar de estar bien. Entonces, bueno, en este espacio, lugar de aprendizaje, lo que se busca es tener una zona tranquila, ya sea la sala, sea donde sea, pero una zona donde te puedas concentrar, una zona donde posiblemente haya una mesa, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos estar con buena postura, para que no estemos así erguidos, con la mano torcida, por acá que escribí 5 minutos y ya me dolió la mano, o que me empezó a doler la espalda porque estaba, no sé, tirada en el piso porque no tengo más donde hacerme, ¿cierto? Que porque el piso es duro y ya me dio un calambre por acá y no me concentré. Estaba terminando la lectura y me dolió y me tuve que parar y ya luego se me olvidó. Entonces, eso es importante. Que sonó por acá. Eso es importante, por lo mismo que les digo de la concentración. Bueno, no. Eh, por lo mismo que les digo de la concentración. Porque si el cuerpo no está bien, pues no vamos a poder concentrar. Entonces la postura es una cosa importante, estar en una posición que nos sintamos cómodos, que no nos esté doliendo, que si necesitamos usar gafas tratar de usarlas. ¿Para qué? Para no lastimar la vista, porque entonces vamos a estar acá rásquenos y rásquenos y tampoco nos vamos a concentrar. Un lugar donde podamos tener nuestro cuaderno al lado, nuestro computador, que sepamos que podemos dedicar un rato ahí y no vamos a estar corriendo de que, ay, que se me apagó, ay, que tal cosa, ay, que tal otra. ¿Cierto? Claro ese punto. Profe, discúlpeme, otro punto bueno es también tener buena iluminación. Influye mucho también. Ok, la iluminación. Sino que es que era lo mismo que hablábamos de que depende de muchas personas, ¿cierto? La iluminación, la postura. Digamos, ¿qué cosas necesitan ustedes sí o sí para poder estar cómodos
y dedicarle tiempo al estudio. Que ustedes digan eso, no lo negocio. ¿Sí me hice entender? Profe, pues tener una buena silla, pues ir en el comedor, estar como en, o sea, sentirse cómodo, bien sea una buena silla, comedor o escritorio, pero que esté cómodo. Estar cómodo. Sí o sí, estar cómodo. ¿Quién más me habla por ahí? Tener todo organizado. ¿Mm? Tener todo organizado. Tener todo organizado. Ok, ¿qué más? De pronto un horario. ¿Qué tipo de horario consideran ustedes que es el que en el que se concentran más? Yo me Profe, para concentro mí, más en la noche, Ok, en la noche. ¿Por qué crees que te concentras más en la noche? porque en la noche yo ya he terminado, pues en el día yo ya he terminado mi jornada laboral, ya en la casa todo está, digamos, entre comillas, ya hay más silencio acá en la casa, entonces me puedo concentrar mucho mejor. Ok. ¿Alguien más trató de hablar en ese momento? ¿Qué decían? profe, pues lo ideal sería en la mañana que el cuerpo está descansado, pero la verdad, pues, habemos personas que trabajamos en el día y Sí. solo tenemos la oportunidad en la noche de estudiar. O sea que a ti en sí te cuesta más estudiar en la noche. Pues por mi campo laboral es más fácil estudiar en la noche. Pues ya Pues porque te toca, pero digamos tu cuerpo y mente, ¿tú cómo lo sientes? ¿Me hago entender o no? Digamos un ejemplo de mi vida. Yo en este momento estoy trabajando tiempo completo, ¿cierto? Entonces a mí sí o sí me queda solo el tiempo de la noche. Pero yo antes tenía disponibilidad todo el día y sin embargo siempre preferí trabajar en las noches, noche, madrugada. Yo soy de las personas que me puedo quedar haciendo un trabajo tipo 2, 3, 4 de la mañana y yo sé que me va a quedar perfecto, que voy a comprender las cosas. Pero si yo me siento a las 8 de la mañana, por más tiempo que tenga, pues puede ser que tenga todo el día disponible, ¿cierto? Y yo me siento a esa hora y yo leo y leo y leo y trato de realizar las cosas y no me concentro. ¿A alguien más le ha sucedido algo así? En cambio, en las noches es todo lo contrario. Yo en las noches fluyo. ¿Siguen ahí?
Seguramente se le cayó la señal. ¿Me escuchan? Sí, ya ahí regresó, profe. No, qué pena, yo hablando y yo ve que pasó este silencio y fue que se me fue la señal. No sé hasta qué parte me alcanzaron a escuchar. ¿Hasta qué parte me alcanzaron a escuchar, chicos? Chicos, volví. Qué pena con ustedes, no sé, pero la señal está muy intermitente. Sí, profe, le escuchamos. Listo, les preguntaba que hasta qué parte habían alcanzado a escuchar de lo que estábamos hablando. Profe, no, yo mencioné que pues en el campo, en mi vida diaria, yo puedo estudiar en la noche, pero para afuera, lo ideal fuera estudiar en el día, O es sea, más para ti sí descansar. sería mejor, ok. Entonces era lo que yo les decía, que digamos en mi caso, pues yo en este momento sí tengo tiempo completo, ¿cierto? Pues ocupado, pero digamos, llegué a tener un momento en el que tenía todo mi día libre. Sin embargo, yo podía sentarme tipo 8 o 9 de la mañana y yo no me concentraba. Me la pasaba todo el día sentada frente al computador y no era capaz de realizar pues lo que necesitaba. En cambio, llegaba a la noche, me podía quedar hasta las 3 4 de la mañana realizando el trabajo, lo comprendía, lo hacía bien, sin problemas y creo que fluyo más en las noches. Entonces depende de muchas cosas. Hasta agotada, a veces agotada como con ganas de dormir y me concentraba más que en las mañanas que tenía total tiempo. Entonces también depende mucho como de, pues tienes razón que a veces es la necesidad, pero también hay otros factores que influyen que pues es como parte de cada ser, ¿cierto? Sí, Mm, profe, todos somos, tenemos maneras de vivir diferentes. Hay unos que sí, son más aves nocturnas. sí, es verdad.
Entonces, bueno, continuemos por acá, ya casi terminamos. Quiero saber si tienen alguna duda. Recuerden que solo son 2 clasecitas, ya la próxima pues sería como la socialización, por ahí tenemos una clase que es de socializar, entonces importante. Yo quería hacer la pregunta sobre el trabajo en grupo, si era bueno pues formar siempre grupo o los trabajos Y siempre van a ser ese es el individuales. segundo punto. Entonces, de nuevo, todo lo que digo pues lo digo desde como tal las teorías, ¿cierto? Pero todos somos seres diferentes. Entonces la teoría puede decir una cosa, pero nosotros podemos fluir de otra totalmente distinta, ¿cierto? Resulta que el trabajo por grupos pues es muy útil hasta cierto punto. Y el trabajo individual, igual. ¿Por qué? Porque si tú tienes un nivel de concentración así extremo que tú dices, no, yo puedo estar en total ruido, puedo tener acá personas en construcción, digamos, en una obra, ¿cierto? Y yo no me desconcentro, ¿no? Yo sigo comprendiendo, leo, full, bien, no hay problema. Pero si tú eres de esas personas que, como yo, que cuando leo en voz baja, se me olvida todo, o sea, como que me voy de este mundo y llego a otro mundo totalmente distinto, el trabajo por grupos no le funciona. ¿Por qué? Porque cuando es trabajo por grupos, normalmente los grupos tienden a tener algo en común. Entonces empiezo uno hablando del tema y luego termina hablando de si van a salir a cine, de qué hicieron ayer, de que tal persona fue a tal lado y la tarea o el trabajo se queda en las nubes, ¿cierto? Pero si realmente se pueden concentrar y decir, no, nos vamos a sentar tal momento, vamos a dialogar, es muy útil. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con otras personas, primero que todo, pues como comprendemos diferentes, es posible que la otra persona haya comprendido algo que yo no. Entonces podemos como intercalar, ¿cierto? Tú me ayudas, yo te ayudo. Ese es un punto positivo. Otro punto positivo es que puedes ensayar en cuanto al diálogo. Ay, mira, hagamos de cuenta que tú me vas a realizar el examen, entonces hazme ciertas preguntas y yo te las contesto. Entonces también estás practicando con tu compañero, ¿cierto? De una vez estás afrontando como ese miedo o ese susto que nos da cuando debemos de realizar un examen. Nos estamos preparando psicológicamente para ello. O sea, en sí tiene muchísimos puntos buenos, demasiados. Pero el punto negativo que tiene, que es la concentración, es un punto súper importante. Porque sin concentración no somos capaces de aprender. ¿O qué piensan ustedes? Sí, profe, en parte es verdad. Sino que depende, es como te digo, depende de muchos aspectos. Si tú te puedes concentrar y tú puedes decir, no, yo sé que yo me voy a sentar con fulano y solo vamos a hablar de estudios, sí o sí, y vamos a intercalar conocimientos, sí o sí, les va a dar. Pero sabemos que la mayoría de personas no somos así. La mayoría nos despistamos o nos interesa un chismecito o que qué chévere hablar de tal cosa y terminamos haciendo algo totalmente diferente. ¿O no les pasa? Si ustedes no son así, los felicito. Porque uno normalmente, si es mucho de charlar, No, profe, pero en este grupo que tenemos no pasa eso. pocas personas hablan. Es que hay muchos participantes. No, pero sucede, digamos que no solo es en este caso, sino en la vida diaria. Se puede que ustedes salgan de este técnico y entren a trabajar en un equipo, ¿cierto? En un lugar X o y deban de hacer grupos de trabajo porque nosotros en el trabajo también seguimos capacitándonos, ¿cierto? Pasa lo mismo. Si es alguien muy compinche con el que llevan mucho tiempo sin chismosear entre comillas, van a estar es en eso y les va a costar más tiempo
realizar el trabajo que necesitan. Y bueno, y llega otro muy importante y es la organización de tiempos. Entonces ahí nos habla de la disponibilidad, que sí, que sabemos que todos somos personas muy ocupadas, que como nos decían por acá, tenemos hijos, tenemos estudio, algunos trabajamos, ¿cierto? Algunos tienen que llevar la obligación de hijos, de padres, y tras de eso también estudiar, entonces está el estrés del trabajo, el estrés de pensar que tienes que llevar todo a casa y el estrés de tener buenos resultados en el estudio. Y la salud mental en este caso es muy importante porque si no estamos bien de la cabeza, el cuerpo no va a funcionar, que es lo que les he estado diciendo durante todo el proceso. Entonces, ¿por qué nos sirve la organización de tiempos? Y no solo para estudiar, sino para la vida diaria, ¿cierto? Para poner límites, para saber que sí o sí es muy importante descansar, que a veces nos esmeramos por trabajar, trabajar y seguir trabajando y no sacamos un momento de descanso. Y no me refiero a un momento de descanso de es que hoy descansé y ya, sino de sacar tiempo para sí mismo, de saber qué es lo que me relaja, ¿cierto? Cómo puedo estar tranquilo, ya sea en casa, ya sea en la calle, lo que sea, eso también es muy importante. Y saber en cuál de esos tiempos libres que tengo, esas 3 4 horitas que me queden, lo que sea, me puedo concentrar mucho más que en las otras. Entonces digamos que salí a las 6 del trabajo, entonces ya mirar, bueno, tengo libre desde las 6 a las 10 que vuelvo y me acuesto, entonces voy a establecer que voy a llegar a las 6 a comer o a pegarme un bañito para estar más tranquilo, más fresquito, ¿cierto? Para relajar el cuerpo. Luego voy a comer, descanso 5 minutos y a las 9 por tardar estoy estudiando. Mínimo estudiaré 1 hora, ¿cierto? Un ejemplo. Y tratar de cumplirlo en lo posible. ¿Por qué? Porque si empezamos a poner esas reglas y resulta que desde el primer día solo estudié 5 minutos sabiendo que tenía el tiempo para estudiar 1 hora, al otro día le va a pasar lo mismo. Ay, no, pues, no, mañana lo vuelvo y lo intento, mañana lo hago mejor, ¿cierto? Y nos la pasamos de mañana en mañana y no llega el día en que cogemos esa responsabilidad. ¿O qué piensan ustedes? Sí, profe, la verdad uno no se puede confiar. Uno cree que es, no, que es cortico el ejercicio, la actividad. Si no la realiza, llega el día de entregar el trabajo y estamos A colgados. veces pasa que uno dice, no, yo eso lo hago en 5 minutos. No, eso todavía faltan 2 meses. Cuando menos piensa, ya llega, ay, mañana tengo que entregar tal trabajo. No, no, pero eso está fácil. Y se sienta y son 2, 3 horas, 4 horas y apenas llega a la mitad. Y ahí es donde empieza el dolorcito de la espalda, el dolorcito de la cabeza, el estrés. Entonces ya no estoy entendiendo nada porque estoy estresado. Hay muchas personas que les funciona el trabajo a presión, ¿cierto? Pero hay otros que antes los pone peor. Entonces empiezan las depresiones porque nos sentimos inútiles al saber que no pudimos cumplir con algo, porque nos sentimos inútiles por el hecho de pensar que se nos olvidó, de que no dedicamos tiempo, o porque simplemente ya lo dejamos como, ah, se pasó, ni modo, perdemos plata, perdemos tiempo, perdemos de todo. Entonces, cuando nos está costando las cosas, con más ganas debemos de intentarla y esmerarnos en cumplirlo. ¿Listo? ¿Claro eso? Sí, señora. Listo. Hasta ahí, ¿qué problema consideran ustedes que tengan así muy, muy fuerte que no puedan controlar? Profe, pues la verdad el horario es muy relativo, o se vuelve rotativo. Así Ok, porque, por ejemplo, en mi caso yo manejo horarios diferentes. Entonces, esto es 1 hora así fija, no puedo. Puede ser a mediodía, puede ser en la mañana, en la noche un rato. Entonces, el horario fijo si no lo tengo. ok. Lo importante es lo que yo te decía, no solo de que haya un horario fijo, sino de que sí haya algo. ¿Por qué? Porque es bueno anticipar a la mente.
Si tú de un momento a otro le dices a la mente, ay, es que tenemos que hacer tal cosa, tú estás concentrado en algo más y te va a costar muchísimo más realizarlo. ¿Por qué? Porque no estás preparado para ello. Entonces es bueno como tratar de poner o establecer algo un día antes, unas horitas antes, ¿cierto? De decir, ah, listo, mañana en mi horario tengo libre tal hora, voy a tratar de dedicarle así sea 20 minutos. Y esos 20 minutos dedicárselos por completo. Que si me entretengo con el celular, bueno, voy a quitarle el internet al celular, lo voy a dejar por allá o voy a poner como tiempo porque a veces nos cuesta, ¿cierto? Mucho el soltar el celular o el hacer otras cosas. Entonces, ahí voy a establecer un tiempo. Pongo el temporizador 20 minuticos hasta que no suene, no puedo hacer tal cosa, ¿cierto? Y empezar poniendo como que cada vez más pesada esa ese ejercicio de que, bueno, hoy son 20 minutos, mañana 25, ¿para qué? Para ir cogiendo esa rutina. Y no solo en el horario pues que uno establezca, sino de saber que cada hora le voy a dedicar tanto tiempo. ¿Listo? Y ahora acá llegamos a una rutina de estudio importante. Rutina de estudio como tal, porque las formas que hay, las técnicas son muchísimas. Muchísimas, muchísimas, pero esta es una rutina como para adecuar nuestra mente, ¿cierto? Y para adecuar el cuerpo. Entonces dicen, por acá toco de nuevo el tema que preguntábamos ahora, del que si ustedes anticipaban, ¿cierto? Si planeaban como que algo para realizar ese estudio. Entonces acá nos hablan de la rutina y dice que hay una rutina antes de clase, en clase y después de clase. Y nosotros a veces ni leemos antes ni leemos después, solo lo que nos digan en la clase y ya, ¿cierto? Y sí debe haber un antes y un después. Entonces nos dice que antes de clase podemos leer todos los textos necesarios, ¿cierto? Todo lo que nos dejan antes de, si sabemos que vamos a trabajar cierto tema, entonces tratar de buscar información sobre ello, autores, lugares, ¿cierto? Para tener ya una idea de algo. Entonces, si son documentos que les manda el docente, vamos a leerlo, mirar qué palabras no conozco, qué dudas me surgen de una vez, ¿cierto? Que leí esto y lo puedo asociar con algo más, lo voy a escribir de una vez para que no se me olvide. El subrayar lo importante, que es una de las técnicas como que más sirven, ¿cierto? Es establecer colores. Que yo sé que con amarillo voy a, digamos, subrayar todos los autores. Que con verde voy a subrayar todas las fechas, ¿cierto? Que con rojo voy a señalar todos los países o lugares, ¿cierto? Entonces ya sé que cuando yo cojo mi documento y miro, si necesito una fecha, ¿por qué color me voy a ir? De una voy a buscar los amarillos. Que no, que yo necesito es buscar información sobre un autor. De una miro el color de lo de los autores y más fácil lo encuentro, sin necesidad de volver a leérmelo todo y tratar de buscar la información, ¿cierto? Son formas de facilitar trabajo y comprender mejor. Entonces ese va antes de la clase. En clase, tomar apuntes, ¿cierto? Ejemplos que nos diga el docente, palabras claves, preguntas que uno a veces escucha, ¿cierto? O dudas que a uno le surgen que uno ve. Vamos a apuntarla por acá y se la preguntamos luego al profe. O que los profes por lo regular dan muchos tips. Entonces tratar como de apuntar todo lo que uno considere importante. A veces apuntar hasta cosas que consideramos no valen la pena. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que creemos que no vale la pena sale siendo muy importante, ¿cierto? Entonces como que tomar de todo un poquito para luego poder trabajar de la mejor manera, que no vaya a ser que lleguemos al después de clase y digamos, no, yo no entendí esta parte. ¿Cómo le pregunto al profesor si solo las dudas se resuelven en clase, ¿cierto? Entonces por eso, importantísimo. Listo. Si tienes de pronto una guía de estudio, la guía de estudio es como una especie de agenda, ¿cierto? Donde estableces, digamos, una técnica
o un módulo o algo, una ficha, algunos utilizan mapas, entonces tomar todos los apuntes necesarios. Y después de clase, entonces nos dice que puede ser dentro de las siguientes 24 horas. ¿Por qué? Porque si dejamos 2, 3 días, ya se nos olvida. Por mejor memoria que tengamos, ya hay muchos conceptos que no vamos a tener, ¿cierto? Estudia mínimo 1 hora. Entonces lo que les decía ahora yo, pues es posible que algunas personas estudien 20 minuticos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen más tiempo. Pero la idea es llegar a ese tope de 1 horita. De que hoy estudié 20 minuticos, mañana 25, pasado mañana 30 y cada vez ir aumentándole 5 más hasta adaptarlo como un hábito, ¿cierto? Que sea un hábito que ya no nos cueste, sino que me siento y leo la horita sin problemas, sin sentirme agotada, sin distraerme, ¿cierto? Claro, hasta ahí. Sí, profe. Listo. También está el aplicar las técnicas de estudio de preferencia. Entonces era lo que les decía yo, que hay muchísimas, chicos, hay demasiadas técnicas, pero debemos encontrar la que más se asocia, como la que más se acerca a nosotros. Entonces, hablando de esas técnicas, entra, digamos, lo que es el subrayar por colores, que es una técnica muy buena, porque es que ya tú con un color sabes que son autores o que son ideas principales, que son palabras clave. Entonces tú con ver eso ya lo vas a asociar muchísimo más fácil. Y está el repaso, ¿cierto? Entonces el repaso sí sería como dedicar unos 20, 30 minuticos, vean que es mucho menor el tiempo de estudio general para ponernos al corriente, entonces como para aclarar esas dudas, recordar, ¿cierto? Decir, bueno, yo vi eso la semana pasada, pero vamos a verlo, a mirar si todavía me acuerdo y si todavía lo puedo asociar y cada vez como que reforzarlo un poquito más. Bueno, hasta ahí, ¿qué dudas tienen? Hasta acá llegan las diapositivas el día de hoy, pero quiero saber qué dudas tienen referente a las actividades. Ustedes tienen la guía en este momento, ¿cierto? Voy a quitar por acá, Profe, dejar no, de hasta ahí vamos presentar. bien. Hasta ahí vamos bien y la técnica de los colores, la verdad, pues yo no la he aplicado y está muy buena. Porque Ya, más o ya la menos más empezaste a para uno aplicar. verlo más. Sí, está muy buena. Es una técnica muy buena, pero no a todos les funciona porque hay personas pues que no son tan visuales, sino que prefieren más bien desde los conceptos, ¿cierto? ¿Quién más está aplicando esa de los colores? Nadie. Bueno, digamos en esto también está lo de procrastinar, que era precisamente lo que decíamos que a veces le dedicamos más tiempo al celular o le dedicamos más tiempo a otras cosas y seguimos aplazando y ay, mañana le dedico tiempo y al final no lo hago. Entonces tratar de evitar eso, ¿cierto? De poner límites, de saber que debemos de limitarnos a nosotros mismos, que es pues lo más complejo que existe, cumplir, cumplir si queremos salir adelante. ¿Cierto? Entonces, bueno, en la guía también hablaba de unos puntos importantes al momento de tomar notas, que a algunas personas pues les sirve, a otras no. Entonces, es bueno tomar nota con lápiz. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos es más fácil corregir. O que si necesitamos agregar una idea, más fácil podemos mover un poco el texto y agregarla, ¿cierto? Realizar enunciados cortos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de aprender. Entonces leo algo, digamos, leo un párrafo y ¿qué aprendí de ese párrafo? De una, apuntar así sea una oración que cuando yo la lea me recuerde ese párrafo. A ver, por acá dice dejar líneas en blanco. Las líneas en blanco en sí es como para ideas que nos puedan resurgir. Usar palabras propias. ¿Por qué? Porque cuando leemos algo tal cual, de manera teórica, hay palabras que nunca hemos usado en nuestro vocabulario. Entonces, cuando las vamos a volver a usar así de la nada, pues se nos olvidan. ¿Por qué? Porque no es algo que habituamos.
Entonces tratar de asociarlo con nuestro vocabulario, de que obviamente debemos de mejorar el vocabulario, mejorar palabras, pero eso es un proceso que se va realizando pues con la práctica, ¿cierto? No forzadamente. No de que voy a usar un término que nunca me había escuchado solo por quedar bien. No, cuando lo uso es porque ya sé en definitiva de qué se trata ese término, me gustó y quiero implementarlo en mi vocabulario. De resto, complejo eso, ¿cierto? Crear abreviaturas. Entonces eso tiene que ver también con la asociación de que a veces son palabras más corticas, entonces las podemos recordar mucho más fácil. A ver, por acá también dice que si perdemos el hilo, podemos poner como un signo de interrogación para saber que ahí está sucediendo algo que debemos de mejorar. Bueno, debemos encontrarle la solución. Y señalar las dudas. Eso es importante, no dejar las dudas, pasarlas por alto, no. Cualquier duda que se les ocurra de una preguntarle al profesor, ¿para qué? Para resolverla, para aclararla, para que el profesor se esfuerce y le explique de la mejor manera que usted pueda comprender todo y estar tranquilo de saber que pudo comprenderlo. Entonces, uno de los métodos que les decía, pues que es como de los más prácticos, es el método Cornell, que se los puse ahí en la guía. Y es algo súper básico. Tenemos el título del tema para asociarlo. Al lado derecho tenemos las notas de clase, al lado izquierdo tenemos las ideas. Entonces en esas ideas es como una especie de, ¿cómo es? De folletico, algo así, o sea, es algo muy básico. Y en las ideas ponemos preguntas que nos surgen, ponemos palabras claves y pues ideas que sabemos que nos van a hacer acordar de algo importante. Y en las notas de clase ya va entonces lo que tiene que ver con las fechas, con los ejemplos, con conceptos, ¿cierto? Con esquemas, fórmulas, todo eso. Y por lo último lo que hacemos es un resumen de todo lo que sucedió. ¿Para qué? Para mirar como qué tanta retención tuvimos. Básico. Importante que nos autoevaluemos, chicos. Importante porque nos ayuda pues a mirar qué proceso estamos llevando, si hemos mejorado, si no. ¿Cierto? Ok. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa autoevaluación? ¿Es importante o no lo es? Sí, profe, es bueno porque es ahí donde uno define si en realidad sí ha aprendido algo. Si en realidad está mejorando, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, llegamos al ejercicio. ¿Quién ha empezado a hacer el ejercicio de la historia de la seguridad y salud? Con este yo creo que ya terminamos, como para socializar. Profe, pues yo estuve leyendo ahí las resoluciones y la ley, y pues la más importante es la 1443 del 2014, Ok. de, donde la implementación de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que fue la fuerte ahí. Se les realizó los cambios, listo. Pero implementaste ya el método Cornell o todavía no. En sí lo que debemos de hacer con este ejercicio, pues obviamente es importante la lectura. Yo traté de asociarlo con algo que les interese a ustedes, que en este caso pues tiene que ver con la seguridad y la salud. Eh, pero en sí es tratar de asociarlo con ese método. Entonces, bueno, lo que les decía, cuál es el título, qué datos importantes tenemos ahí, qué fechas, todo eso, ¿cierto? Sí, profe, ahí va la implementación ahí con los colores y eso. Ok, Ya se me está explicando. Sino que la verdad yo no la he realizado aún, pero sí la leí. Hasta ya está. Versión. listo. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Estamos en la socialización de eso. Después de realizar el diagrama,
respondemos ya preguntas, ¿de qué se trata el texto? ¿Cuál fue el dato más importante? ¿Qué papel juega en tal cosa? Siempre que realicen una lectura, intenten hacer eso. Intenten preguntarse para saber qué tanto comprendieron del tema. Porque si solo lo leen y lo guardan y ya, van a quedar ideas sueltas que no van a poder asociar en nada. Bueno, yo creo que podemos dejar así. ¿Qué dicen ustedes? Solo nos queda una clase. ¿Cómo ven las guías? ¿Cómo ven los ejercicios? Pues, profe, si no estoy mal, de ahí donde vamos en estos momentos, quedarían 4 ejercicios. Creo que se podría dejar para la próxima clase. Para La socializarlos. otra parte, sí. Ok. Entonces, ¿les parece bien si dejamos así? Recuerden que en la plataforma está la información. En este momento yo creo que estará como en edición algunos aspectos que debemos de mejorar Están las temáticas, ustedes ya tienen las guías, los ejercicios ya están. Vamos a realizar como unos cambios en cuanto a la temática o la forma en la que estará subida la información para que la puedan tener pues al día. La clase también quedará grabada por si necesitan responder alguna duda de lo que vimos el día de hoy. Y yo creo que ya eso sería todo. Bueno, profe, está muy bien. Muchas gracias, profe. Ok, gracias a ustedes por participar. Espero tengan un resto de día bonito, que puedan descansar. Muchas gracias, profe, lo mismo. Dale, hasta luego. Gracias, profe. Dale, hasta luego.